Buen día, soy el alumno José Francisco Cermeño Moreno, en el grupo BC6AB1, en la materia de temas selectos de Física 2, con el profesor Juan Francisco Barajas Solís. El día de hoy voy a hablar acerca de los circuitos eléctricos. En la actualidad, la electricidad ha cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de comunicarnos e incluso la forma de desarrollarnos en nuestra sociedad. Se emplea en diversos ámbitos, como en el hogar, en las industrias, en los medios de comunicación y transporte, entre muchos otros más. Pero es importante considerar que el estado de la electricidad puede provocar graves consecuencias que afecten la integridad de un ser vivo. Debido a eso, para poder utilizarla de una forma segura, es necesario controlarla, domesticarla, para que de esa forma podamos realizar nuestras actividades diarias. Debido a esto, para cumplir tal objetivo, se establecen los circuitos eléctricos. ¿Pero qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye a través de un conductor por medio de una trayectoria cerrada. Existen materiales u operadores que, unidos entre sí, permiten establecer la corriente entre dos polos y de esa forma aprovechar la energía eléctrica. En cualquier circuito eléctrico existen tres magnitudes fundamentales, las cuales son el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Voltaje. El voltaje es la magnitud física que impulsa a los electrones a desplazarse por un conductor. Su unidad de medida son los volts, los voltios, y se representa mediante el símbolo V. La intensidad de corriente, que es el flujo de carga eléctrica que circula por un material en una unidad de tiempo. Su unidad de medida es el ampere y se representa mediante el símbolo I. Y por último, la resistencia, la cual es la propiedad de un material para oponerse al paso de electrones. Su unidad de medida es el ohm y se representa mediante el símbolo R. En el año 1827, el físico alemán Georg Simon Ohm establece que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia formulada. Existen diversos elementos que componen a un circuito eléctrico. Entre los más destacables están los generadores, aquellos capaces de convertir algún tipo de energía en energía eléctrica, como las baterías; los receptores, que son aquellos que aprovechan la corriente eléctrica para producir algún efecto, como los resistores, que producen calor, y los focos, que producen luz; aquellos elementos de control que interrumpen o permiten el paso de la corriente eléctrica, como aquellos interruptores; los alambres, que son conductores de corriente; y por último, los elementos de medida eléctricos, que nos permiten obtener el valor de las magnitudes de un circuito eléctrico a partir de un punto determinado, como el amperímetro y el voltímetro. Circuito en serie. Las resistencias conectadas en serie están unidas por sus extremos una a continuación de la otra, de tal manera que la intensidad de corriente es la misma en todas. El voltaje total se calcula mediante la suma de las tensiones de cada uno de los elementos. En la corriente total se calcula mediante la suma de las corrientes de cada uno de los elementos. Circuito en paralelo. Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, sus terminales se enlazan en dos bornes que conectan con la fuente de energía. La resistencia equivalente se calcula mediante la inversa de la suma de cada una de las resistencias de cada elemento. Para que un circuito eléctrico nos permita realizar nuestras actividades diarias, es necesario que se conozca el funcionamiento de este sistema, para realizar una construcción adecuada y correcta de este, para que de esa forma realice el trabajo esperado. Por mi parte sería todo.
Gracias.